Bueno, pues ya ha salido en TASS y es una noticia importante. Podolyak ha dicho que en realidad los ucranianos hablaron con sus socios occidentales para llevar a cabo la invasión en Kursk. Esto es bastante grave y es mucho más significativo si lo relacionamos con otra noticia que está saliendo ahora y que es muy extraña, ya lo destacamos. Y es que ahora de repente, bueno, los alemanes han visto la luz, quieren ahora de repente saber qué pasó con Nord Stream. Han dicho que hay un ucraniano involucrado. También han dicho que eso no tiene nada que ver con sus problemas con Rusia, pero ahora acaba de salir también más información en ese sentido. En Die Welt han dicho nada más y nada menos que Zelensky y Duda en persona planearon y aprobaron, dieron el ok para la destrucción de Nord Stream. Esto es sorprendente como mínimo. Entonces, cabe preguntarse qué relación hay entre estas dos noticias. Veamos. En la primera, que ha sido confirmada, al principio parecía un rumor, pero ha sido confirmada, ya ha salido en TASS. En la primera, Podolyak ha dicho que Zelensky trató con los socios occidentales, es decir, con la OTAN, acerca del asunto de la invasión de Kursk, que los socios occidentales no lo reconocieron de manera oficial y que de hecho se suponía que debía ser así, que debía, bueno, básicamente Podolyak acaba de dar a entender que los socios occidentales están totalmente involucrados en la confrontación con Rusia, incluida la invasión de Kursk. ¿Por qué querría hacer algo así? Bueno, si lo pensamos, la otra noticia, la vinculada a la cuestión del Nord Stream, con esa culpabilidad en cuanto a la planificación y la aprobación de la destrucción de Nord Stream por parte de Zelensky y también, curiosamente, de Duda, ucranianos y polacos, hay que pensar a otro nivel para poder entenderlo. No hemos visto a nadie todavía que haya llamado la atención sobre esto, pero si lo piensan, aquí están ocurriendo varias cosas al mismo tiempo y bueno, ninguna de ellas es inocente. La primera es esta aparición estelar de Donald Trump. Cada vez más se va perfilando como el próximo presidente. Recuerden aquello de J.D. Vance también, sus características particulares, ese enfoque sionista. Recuerden también las tendencias dentro de la derecha europea hacia ese sionismo. Recordarán cómo cubrimos aquí aquella reunión curiosa, significativa, de estos líderes diferentes, diversos, de la derecha europea en torno a un organizador sionista y para, bueno, digamos que hacer casar el apoyo o cierta simpatía por los rusos con Donald Trump. Es decir, con un giro político maravilloso en Occidente que traiga de nuevo la paz a la galaxia. Una cosa así. Bueno, si tenemos en cuenta todo esto, entonces digamos que esto empieza a sonar extraño, estas dos noticias que estamos destacando hoy. Empiezan a sonar extrañas porque pareciera que alguien quiere soltar lastre en Ucrania. Alguien quiere, de hecho, deshacerse del fiasco ucraniano personalizando la culpa precisamente en Zelensky. Recordarán que en este canal, desde casi el principio, desde cuando empezamos, dijimos que Zelensky de una manera o de otra acabaría siendo defenestrado. Fíjense que ahora parece la ocasión de oro para deshacerse de él. Digamos que si se consiguiese focalizar toda la culpa en Zelensky, entonces ya no cabría, digamos, no dejaría espacio para que los rusos se pongan recelosos acerca de un arreglo en Ucrania. Un arreglo que no sea demasiado malo para la OTAN. Y ahí está el quid de esta cuestión. Fíjense que también, en cuanto a la noticia acerca del asunto del Nord Stream, los ucranianos han también dado un curioso detalle. Y es que han dicho que, aunque Zelensky aprobó esa cuestión junto con Duda, lo cierto es que en el último momento se retractó y que
Zaluzny no obedeció esa retractación de última hora de Zelensky y que por eso ocurrió el asunto de Nord Stream. Es decir, se dejan flecos sueltos, huecos. Obviamente esto no tiene ninguna lógica, puesto que Zaluzny forma parte del mismo juego. De hecho, recordarán que aquí también destacamos cómo él participaba de una importante conferencia en el Reino Unido y que como, mostraba básicamente la línea OTAN dura. Sin embargo, dejan estos flecos por si después hay que reorganizarse aquí o allá por algún imprevisto o alguna cosa que sea necesaria para conseguir que el marco general encaje. Y el marco general, lo estamos diciendo aquí, el marco general es conseguir hacer comulgar a los rusos con ruedas de molino. Es decir, como ahora de repente en Occidente va a haber un cambio político, un cambio hacia la derecha, los rusos no deben pasarse, deben comprender que eso fue un error de Biden, de esas cosas woke y todos esos asuntos, pero que todo está bien y que hay que llegar a un arreglo en Ucrania, un arreglo dentro de esa confrontación general, pero eso sí, un arreglo que no sea lesivo para la OTAN, tiene que ser algo razonado, por favor. Está clara que esta es la esencia, digamos, la esencia de estas ideas que se van perfilando. Bueno, las noticias están ahí, por eso hemos querido esperar a la confirmación de TASS, porque realmente pareciera que todo esto es un disparate, pero se van confirmando, son cosas oficiales, y si son oficiales es por algo. Es decir, no cabe dejar al azar lo que pueda decir o dejar de decir Zelensky o el gobierno ucraniano actual, teniendo en cuenta cuál es la situación. Fíjense que también aparecen nuevos rumores. Aparecen nuevos rumores acerca de que Putin podría hacer esto o lo otro, que podría salir en televisión en breve diciendo que, que se va a desatar la guerra ya de manera oficial y legal, se va a declarar, etcétera, etcétera. Es decir, se están moviendo varias cosas al mismo tiempo, aparentemente todo es casual, nada tiene relación, pero hay una cosa que queríamos compartir con ustedes dentro de este contexto. Y es que, si lo piensan, hay también un elemento de lo que es el ciudadano medio, al menos europeo, y que cabe también reflexionar acerca de su importancia dentro de todo el conglomerado de factores que, digamos, que están siendo relevantes para el desarrollo de los acontecimientos a día de hoy. Tengamos en cuenta que esos acontecimientos son que, la ofensiva ucraniana sobre Kursk es un fiasco, que los rusos no paran de avanzar sobre la línea del frente, que los iraníes efectivamente van a responder y además van a responder duro sobre Israel y que todo esto implica pues un desmorone a nivel imperial. Piensen por un momento que, por ejemplo, las bases estadounidenses en Siria, en Irak, están ya no peligrando, sino que directamente ya se les ha invitado a irse de una manera, en el caso iraquí oficial, o de otra, en el caso sirio, mediante acciones expeditivas. Entonces, todo esto implica un desmorone muy significativo del poder imperial. Pero si esto lo traducimos a nivel de andar por casa, a nivel medio europeo, del ciudadano europeo, fíjense que esto también tiene implicaciones profundas. El desmorone del imperio personal, en su nivel de vida personal. Entonces, aquí, dentro de este juego de viraje hacia la derecha, se están teniendo muy en cuenta estos factores. Ya habíamos dicho que lo que está ocurriendo en Inglaterra está muy lejos de ser casual, que se encuadra dentro de una línea de actuación que en realidad ya lleva años siendo implementada. Pensemos, por ejemplo, en el ataque que sufrió en su día Vidal Quadras, el político de Vox en España, y que rápidamente se relacionó con Irán. Por supuesto, Vox es uno de esos partidos claramente sionistas, no podía ser de otro modo. Pensemos que aquí en España los servicios secretos israelíes, saltó el escándalo hace no mucho, operaban sus sistemas y, escuchaban y sabían absolutamente todo. Es solo por poner un ejemplo. Es decir, tenemos un Occidente, una Europa, más concretamente, que está
estrechamente monitoreada por esas fuerzas sionistas. Esas fuerzas sionistas que además tienen un trasfondo, vamos a decirlo así, un trasfondo de tipo mesiánico, es decir, religioso y por lo tanto conservador, tendencialmente conservador. Pero ya saben cómo es el juego de la transformación de las sociedades, que también vimos aquí al analizar las tesis de Yuri Bezmenov. Es decir, tenemos ese tesis-antítesis, tenemos ese elemento tradicional conservador y tenemos ese otro elemento woke, es decir, derechas, izquierdas. Pero lo que de verdad interesa es la síntesis para llegar a esa normalización que planteaba Bezmenov. Entonces, si tenemos todo en cuenta, ya es un poco más fácil entender esas dos noticias importantes del día, esas dos noticias aparentemente no relacionadas, más que por el simple hecho de que Zelensky anda por ahí. Bueno, es obvio que Ucrania está en serios aprietos, es obvio que eso implica serios aprietos para todo el orden OTAN, el orden imperial, y también es obvio que Zelensky ahora ya empieza a valer más fuera del juego que dentro de él. Es decir, sería muy interesante, piensen también por un momento que el propio J.D. Vance afirmaba, sin ambajes, que no quería saber nada de Zelensky. Lo mismo con Donald Trump. Todo esto parece que empieza a casar demasiado como para no empezar a sospechar. Es decir, Zelensky saldría, se llevaría toda la culpa y, eso sí, habría que endilgarles a los rusos, insistimos, que comulguen con ruedas de molino y que se avengan a un trato que no sea demasiado lesivo para la OTAN. Cosa que no hay por dónde cogerla, puesto que si el trato no es demasiado lesivo para la OTAN, los rusos, a nivel interno, solo van a poder interpretarlo como una vuelta atrás, una vuelta a ese engaño del que ellos siempre hablan acerca de cómo se les prometió que la OTAN no se expandiría hacia el este y se expandió hacia el este. Un engaño, como ellos mismos dicen, con respecto a los acuerdos de Minsk y cómo se les dijo que se estaba tratando de arreglar la cosa, cuando en realidad no había ninguna intención de arreglar la cosa, sino solo de armar a Ucrania. Es decir, esto es ciertamente un rizar el rizo y ahí está el punto clave de la ofensiva en Kursk, debería contar con una suficiente presión interna que invitase a los rusos a entrar por el aro. Y ahí es donde cabe esperar lo peor en ese sentido. Ahí es donde entra ese evento nuclear, es donde entra esa ofensiva de atentados y sabotaje y también las influencias, que fíjense cómo están siempre rondando a los iraníes para tratar de separarles de esa alianza, ese acuerdo estratégico integral que ayer mismo el ministro de Asuntos Exteriores iraní decía que estaban próximos a firmar con Rusia. Digamos que hay prisa por evitar esa firma. Lo mismo en el caso de los chinos. Fíjense que Pepe Escobar hizo una puntualización muy importante, y es que justo antes de que se asesinase a Haniyeh en Irán, lo cual en sí mismo es la mayor humillación posible para los iraníes, es decir, asesinar a un invitado suní cuando está precisamente asistiendo a la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, es, digamos, la máxima humillación concebible para los iraníes. Bueno, pues esta humillación, que además la hicieron de manera simultánea al asesinato de ese comandante de Hezbollah en el mismísimo Beirut, resulta que ocurría solo unos días después de que los chinos estuvieran preparando una reunión de los diferentes líderes, de las diferentes facciones dentro de Palestina, para llegar a un acuerdo, a un entendimiento entre todos los palestinos para una eventual unión nacional o algo así que serviría dentro del contexto de la creación del Estado palestino. ¿Vale? Esa supuesta división entre un Estado israelí y un Estado palestino que nunca ha convencido ni a unos ni a otros, pero que los chinos, digamos que estarían ahí tratando de buscar una solución y, en cualquier caso, una unidad, una auténtica unidad que pudiese dar más fuerza a los palestinos para que al menos los israelíes no puedan implementar el monstruoso genocidio que están implementando. Las cosas hay que llamarles por su nombre. Así que fíjense
cómo efectivamente, aunque el panorama general es ciertamente complejo, sin embargo, sí que tiene su lógica interna, toda vez que empezamos a comprender que realmente y en última instancia es una cuestión de mentalidad, de modo de vida, del statu quo, de cómo las cosas son y han sido durante mucho tiempo en el mundo y de cómo ahora hay poderes lo suficientemente fuertes que lo están cambiando. Y lo están cambiando pura y llanamente porque es injusto, porque está mal. Se puede arguir que Occidente, bueno, también tiene sus cosas buenas, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esa discusión. Todo el mundo tiene cosas buenas. Puestos a hablar de ese modo, acabaríamos encontrando que hasta el demonio tiene cosas buenas. Ese no es el auténtico quid de la cuestión. El auténtico quid de la cuestión, y lo llevamos diciendo en este canal desde siempre, es que el proyecto moderno, el proyecto occidental, implica la aniquilación de las identidades divergentes. Es decir, esas identidades, esos espacios homogéneos, con una cultura propia, con una identidad propia, que no entran dentro del plan general de lo que es el proyecto moderno, un plan global, uniformizado, que busca ese salto cualitativo de la humanidad, esa trascendencia, pero siempre, siempre de manera totalitaria y unitaria, pero bajo los criterios occidentales. Entonces, es sobre esta base sobre la que los diplomáticos rusos, chinos, iraníes, etcétera, han estado elaborando y elaborando ese. Ahora ya, de hecho, se empieza a perfilar como una auténtica doctrina, ya empieza a tener caracteres doctrinarios. Y es que, básicamente, lo que ellos entienden o proponen es que el mundo debe ser diverso, como dicen los chinos, esa diversidad armónica, pero eso sí, por razones no solo ideológicas, sino también pragmáticas e incluso esenciales. Es decir, hacen llamada a una especie de, llamémosle, esencia humana, por así decir, que sería o que entraría en contradicción con la concepción humana occidental. Y esta es la clave que, digamos, diferencia por completo la situación. Es decir, cuando se produce un genocidio en Gaza, se entiende que esto no es aceptable desde ese punto de vista de esa esencia humana. Es decir, eso no es convivencia armónica, diversidad armónica y todos estos conceptos, sino que es, según decía el propio líder de Nasrallah, el gran Satán, es decir, ese concepto islámico del adversario. Bueno, pues entonces, y ya a modo de resumen, y con esto terminamos, tenemos aquí cambios profundos. Occidente trata de adaptarse para cambiarlo todo sin que nada cambie. Es la vieja historia de siempre, el viejo truco de siempre. La idea parece que pasaría por un giro a la derecha, un cambio aparentemente profundo, un cambio que incluso aparentemente, insistimos, derribaría esa agenda infame 2030 y todas estas cosas, pero que en realidad, insistimos, sería un engaño que trataría de hacer un control de daños sobre lo que ya es un desastre a nivel militar, diplomático también, y que pone en serio peligro la hegemonía occidental, esa hegemonía según la cual debería implementarse todo lo demás. Así que nada, solo queríamos hacer estos apuntes y invitarles como siempre a la reflexión sobre esto. Ciertamente hay muchos factores que hacen pensar que efectivamente esa es la línea que se quiere seguir. Fíjense, como no hay ninguna tendencia ahora potente del otro lado, del lado izquierdista, sino que todas están como en caída, y cómo va cada vez más tomando protagonismo esa extrema derecha, esa tendencia conservadora, esa resurrección de Donald Trump, que, bueno, después de todo lo ocurrido, que para los que tengan buena memoria ya saben que en realidad todo suena rancio, pero ahora de repente pues no, ya no es rancio, realmente América puede ser grande de nuevo, esta vez sí que se va a drenar el pantano y todas estas cosas. La razón de por qué funciona este discurso rancio es precisamente porque a nivel individual, a nivel de las personas que viven en Occidente, digamos que quieren creer que es posible continuar con el viejo modo de vida.
es posible si se produce ese cambio. No insistimos más. Como siempre, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Y nosotros seguiremos aquí buscándole, digamos, la interpretación más asequible. Digamos que dentro de todo este caos es muy difícil encontrar una sola frase, como los títulos de los vídeos, ¿verdad? Una sola frase que consiga expresar qué demonios está pasando aquí y digamos que dentro siempre de una contextualización necesaria que haga que no nos volvamos locos, literalmente. Realmente la contextualización general, la estamos repitiendo siempre, y es esa según la cual el proyecto moderno ha fracasado. Obviamente esto no se va a reconocer y se va a llevar los procesos hasta las últimas consecuencias, puesto que tampoco se contempla ninguna otra salida. Es demasiado tarde para replantearse con humildad, con seriedad, con responsabilidad, un balance acerca de ese fracaso simplemente imposible de ocultar y que eventualmente debería llevar a una auténtica reforma y el replanteamiento del proyecto civilizatorio. Lo dicho, lo dejamos ahí, les emplazamos a la próxima y un gran saludo.